Así que, como siempre, hermanos queridos, su libreta de anotaciones y usted ya sabe cuál es la metodología de anotar los comentarios y las aplicaciones que ya les hemos enseñado en este curso. Recuerden los principios de exégesis y vamos a ir de lleno ahorita al pasaje de la Biblia. Así que qué bueno que se conecten. Gracias por el esfuerzo. Y yo sé que están cansaditos, pero yo sé que las ganas de aprender es mucho más importante y vamos a ir al texto bíblico como siempre. Voy a compartirles pantalla. Muy bien. Recuerden que les voy a dar paso si ustedes colocan ahí su manita alzada cuando necesiten hacer preguntas. Tenemos un texto muy interesante, el texto de Juan, el texto de Juan. Juan es uno de los textos más conocidos, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente sabe de memoria este texto bíblico, pero no sabe el contexto. Y debemos aprender a enseñar la Biblia en su contexto. Y para eso, ustedes saben, debo establecer los límites del pasaje. Y obviamente el texto bíblico no inicia en el versículo 16 y quería preguntarles a ustedes, por favor, alcen las manos o la manito para que respondan a la pregunta, ¿dónde inicia este pasaje? Por favor. Prendan sus cámaras y alce la manito y diga dónde inicia, en qué versículo inicia este pasaje. Ok, hermanito Edwin, Al comienzo, 3:1. en el capítulo 3 versículo 1. Muy bien. ¿Y dónde termina? En el, posiblemente en el 21. Posiblemente en el 21. Muy bien. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 3 versículos del 1 hasta el 21. Ok. Por motivos de tiempo voy a hacer yo mismo la lectura. Usted sabe cómo, cómo hacemos eh, el trabajo al principio. Debemos subrayar las palabras importantes. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, debo subrayar fariseo, obviamente el nombre de este señor y también principal. Es muy importante eso. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Ok, subrayo vino de noche. Y le dijo, Rabí, esta palabra también es muy importante. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a subrayar, respondió, y también naciere de nuevo. Y por supuesto, ver el reino de Dios. Esto es muy importante. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta, y aquí aparece otra pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Subrayamos la palabra que se repite. Usted sabe la metodología, es importante subrayar las palabras que se repiten. Muy bien. Versículo 5. Respondió Jesús. Respondió. Esta es muy importante. De cierto te digo
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí también tenemos esta frase, entrar en el reino. Aquí arribita en el versículo 3 dice ver el reino, aquí entrar en el reino. Y por supuesto la palabra nacer. La palabra nacer se está repitiendo muchísimo y esto es importante, de agua y de espíritu. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí tenemos carne es y espíritu es. Esto también debo subrayar. Seguimos, versículo 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. A ver, ¿qué verso nos quedamos? Ok, es necesario nacer de nuevo. Muy importante esto. Estamos leyendo versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí encontramos que el Señor utiliza el recurso de la ilustración para explicar algo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Aquí hay otra pregunta. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes de esto? Verso 11. Ah, esto también, maestro de Israel, mire. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Sabemos. Aquí voy a utilizar el plural, mire, sabemos, hablamos, voy a subrayar solamente el plural y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Eso nos va a servir mucho para entender el texto. Versículo 12. Si os he dicho esto, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esto es buenísimo. Subió al cielo, descendió del cielo. El Hijo del Hombre, esto es muy bueno, muy bueno. Generalmente es el lenguaje de Lucas, pero lo utiliza aquí Juan, que está en el cielo. Ok. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, levantó, así es necesario que el Hijo del Hombre, otra vez se repite Hijo de Hombre, acuérdese, y esto es importante, sea levantado. Y aquí vamos a empezar a subrayar la palabra creer muy seguido. Versículo 15, perdón, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Aquí aparece la palabra hijo. Acuérdese que nosotros tenemos un propósito principal en el libro de Juan. ¿Se acuerda? Que estaba en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. El propósito principal es, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se acuerda? Y aquí encontramos ese propósito en estos últimos versículos. Acuérdese el para que vimos la clase anterior, para.
que todo aquel que en él cree no se pierda, otra vez no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el propósito del libro mismo. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios es muy, pero muy importante. Verso 19, y esta es la condenación. Ok, la palabra condenación apareció muchas veces y si aparece muchas veces tengo que subrayar. Entonces tenemos azulito aquí. En el verso 17, condenar. Aquí en el verso 18 también tenemos condenado. En el verso 18 también tenemos condenado. Se dio cuenta que pasé por alto esta palabra, pero al ver que se repite algunas veces decidí subrayarla. Esto es muy importante, condenado. Ok, dice el texto, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ok, tenemos la palabra luz algunas veces también. ¿Sí se dio cuenta? Tenemos luz aquí, tenemos luz acá y tenemos aquí luz. Ok, algunas veces, mira, aquí también tenemos luz. Obviamente debemos ver el contraste. El contraste van a ser las tinieblas que vamos a subrayar también aquí con este de aquí. Tinieblas, ok, porque es el contraste. Ok, versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, otra vez la palabra luz, mire. Esto tenemos que obviamente predicar, la palabra luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, ok, la palabra obras también se repite, mire. Obras, aquí también aparece obras. La palabra obras se repite algunas veces. Ok, hemos hecho el trabajo de leer y subrayar. Muy bien, me gustaría escucharles ahora. Hermanitos queridos, ¿por qué razón debemos subrayar en el texto bíblico las palabras y frases que se repiten y frases relevantes? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Por qué razón? ¿Alguien de ustedes? Hermanito Camacho. Ah, ok. Para hacer las preguntas correctas. Muy bien. ¿Para qué más? ¿Alguien más? ¿Por qué subrayamos palabras? Hermanita Lucy. Buenas noches, porque estamos leyendo con cuidado. Ok, estamos leyendo con cuidado. Hermana Vicky. Para entender algunas claves, pues sí, algunas claves que nos van a llevar a entender más el pasaje. Muy bien, muy bien. Hermanitas Séfora. Para hacer las preguntas de significado. Muy bien. Estamos haciendo ya el método. Es importante porque identificamos las ideas. Estamos dándonos cuenta, mis hermanitos queridos, nos estamos dando cuenta de qué se está hablando durante todo el pasaje. Una pregunta, ¿de qué se está hablando durante todo el pasaje?
¿Cuál sería la idea central? Probablemente, a ver, ¿de qué se está hablando? Ya subrayamos algunas palabras. ¿Cuál puede ser el tema de que se está tratando general? De nacer de nuevo. De nacer de nuevo, muy bien. ¿De qué más? Mi hermano, buenas noches. Creer que en Jesús tenemos la vida eterna, mi hermano. Muy bien, muy bien. Las características de la persona que ha nacido de nuevo. Ok, muchas gracias. Bueno, También, hermano, que si no permanecemos en la luz, tenemos la condenación de no ser salvos. ok, ok. De Muy el bien, reino de Dios, hermano. muy bien. Gracias, gracias por sus comentarios. Y bueno, vamos entrando en el texto bíblico para darnos cuenta de qué se está tratando. Versículo 1, recuerden su tabla de anotaciones. Al lado izquierdo colocar el versículo y al lado derecho la explicación para luego las aplicaciones. Quiero terminar el pasaje, hermanos. Esa es la idea en esta noche. El texto en el versículo 1 está hablando de un personaje. Obviamente se llama Nicodemo, pero encontramos algunas características de Nicodemo. ¿Cuáles serían las características de Nicodemo? Es un judío. Era, Muy bien, es un... era fariseo. Ok, de preferencia si puede levantar la mano les agradezco mucho. Es un judío, es un fariseo, muy bien. ¿Qué más? Maestro. Es un, Maestro. es un principal, hermanito Manuel Santa Cruz. Sí, eso iba a decir que era un principal. Eso quiere decir de que esta persona pues ostentaba un cargo importante de la iglesia de los judíos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Es maestro y lo encontramos en el contexto, Ujú. en el versículo 10. Mire. Respondió Jesús y le dijo, eres maestro de Israel. Aquí está. ¿Se dio cuenta? Entonces usted, cuando haga sus anotaciones, usted puede decir, Nicodemo, Nicodemo era un fariseo, un principal, un maestro de Israel, y él quiere conversar con Jesús. ¿Se dio cuenta? Usted cuando explica el texto está haciendo una buena exégesis. Ok, versículo 2, vamos avanzando. Este vino a Jesús de noche. Oh, ok, vamos a preguntarnos aquí algo. ¿Qué clase de pregunta se haría aquí usted, mi hermanito querido, o mi hermanita querida? Alce la mano. Hermanita Andrea, si puede prender la cámara, excelente. Ok, Sí, hermano. ¿Por qué Nicodemo fue de noche a hablar con Jesús? muy bien, excelente pregunta, muy buena pregunta. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta? Por favor, probablemente. ¿Quién va a responder? Hermanita Andrea mismo quiere responder, ok. Hermanita Andrea. Posiblemente para que no lo vieran los demás. Ok, es una posibilidad, Es una una posibilidad. probabilidad. Ok, hermanita Natalia. Probablemente porque tenía miedo o vergüenza de que lo llegaran a ver con Jesús. Ok, es una probabilidad. Hermano Sergio. Eso también estaba yo pensando, porque esa pregunta es muy controversible. Siempre sacan eso hasta cuando predican, muchos que predican, pero a la realidad yo creo que era una forma de él poder encontrarse con Jesús en privado. Excelente, hermano Sergio. Hermano Manuel Santa Cruz. Probablemente pudo haber sido por temor a ser reprendido por sus compañeros en el concilio.
Ok, muy bien, gracias. Hermano Camacho, le escuchamos. Probablemente porque su responsabilidad en el gobierno judío no se lo permitía a otra hora. Muy bien, excelente. Ok, mis hermanitos queridos, entonces tenemos dos grandes posibilidades. La primera, eh, para no ser vistos de sus compañeros, que puede ser una posibilidad. Y la otra, bueno, son tres, según mi hermano Camacho, me gustó mucho también esa posibilidad. La otra, para tener privacidad y tener una conversación a solas con Jesús. Y una tercera, porque era una hora adecuada, ya que en el día se tenía mucho trajinar, según mi hermanito Camacho. ¿Ok? Entonces tenemos tres posibilidades. Les confieso que a mí me gusta la segunda. Luego de leer todo el contexto, yo creo que es la segunda, que Nicodemo quería un momento a solas con Jesús. Nicodemo quería estar con él para preguntar algo muy íntimo, muy personal. ¿Sí? Generalmente se escucha, como dijo mi hermano, que por vergüenza. Yo creo que no. Probablemente sí, pero al parecer, al parecer es porque Nicodemo quiere preguntar y su pregunta es muy íntima, muy personal. Muy bien, puede hacer sus anotaciones y si usted va a enseñar, usted puede presentar las dos opciones y no hay ningún problema o las tres opciones. Entonces vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué puede observar usted en esta frase de Nicodemo? ¿Qué puede observar, hermano Yormán? A mí, no sé, me llama mucho la atención que él hable en plural. Dice, sabemos, o sea, ¿a quién se refiere? Él y quién más. Ok, es una buena observación. Qué más pueden mirar ustedes, hermanita Vicky? Sí, ¿por qué Nicodemo le llama rabí al Señor? Ok, hermanita Cecilia. Probablemente porque él ya está reconociendo a Jesús, ya se está dando cuenta que lo que Jesús hace no es de hombres, entonces él ya comienza a reconocer a Jesús, que es Dios. Ok, muy bien, muy acertados vuestras preguntas y también sus inquietudes. Es muy interesante, hermanos, que la diplomacia que utiliza Nicodemo entra hablándole de rabí. Rabí era un título muy Maestro. importante en el tiempo de los judíos. Rabí, hermanos queridos, era el puesto de autoridad del maestro. Un rabí tenía discípulos. Un rabí era aquel que instruía a sus discípulos, escogía a sus discípulos para que puedan ser como él. Ese es el concepto de rabí. Y, y dice Nicodemo a continuación, sabemos que has venido como maestro. Tú eres un maestro. Entonces podemos observar el respeto que presenta Nicodemo a Jesús, de cierta manera diciendo como en nuestro tiempo, doctor, magíster, su señoría, para entender el texto bíblico. Pero él da una razón por la cual el Señor Jesús viene de parte de Dios como maestro. ¿Cuál es esta razón? Porque nadie puede ser el Señor los que ¿Ok? Porque nadie puede hacer las señales. Pero dice estas señales. La pregunta es, ¿cuáles son estas señales? ¿Cuáles serían estas señales? Hermanito Jorman, ¿cuáles serían estas señales? Está alzado la mano.
O sea, Probablemente sea, bueno, no he leído anteriormente, ¿no? Pero probablemente la respuesta se encuentre en versículos antes, señales que haya estado realizando antes de esta conversación con eso. muy bien, muy Pero bien. ¿cuáles son? Sí, procuren bajar la mano después de sus comentarios. Pero, a ver, le escuchamos, hermana Vicky, a ver qué nos dice. Está en los versículos anteriores, en el versículo 19, donde habla de que el templo iba a ser destruido y en 3 días lo iba a levantar. Ok, en el capítulo 2 aparece la primera señal del libro de Juan y a partir de ahí aparecen 8 señales en el libro de Juan, hermanitos queridos. El libro de Juan se escribió para que la gente crea y tenga vida eterna. Es un libro de señales, pero aparecen solamente 8 señales en todo el libro de Juan, para que usted lo anote. En el capítulo 2 aparece la primera señal. La primera señal, ¿cuál sería? ¿Alguien sabe? Capítulo 2. Hermano Jorman. Quizás sea cuando convirtió el agua en vino. Muy bien, en las bodas de Caná se hace el primer milagro y después de hacer el primer milagro, dice el texto, este es el principio de señales que Dios hizo. ¿Sí? Y obviamente es una de tantas el convertir en agua, el agua en vino, pero aparecen, hermanos queridos, un montón de señales que no están registradas en el libro de Juan, pero Nicodemo fue testigo de esas señales. Y con esas señales, Nicodemo estaba convencido que Dios que el Señor Jesucristo era un maestro de parte de Dios. Ahora bien, debemos explicar también en el texto bíblico que Nicodemo tenía este concepto de Jesús. El concepto de Jesús para Nicodemo es que Jesús es un rabí, que Jesús es un maestro. ¿Ok? Y esto es muy importante para poder explicar lo que se viene. Si usted se da cuenta, más adelante vamos a encontrar el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo resucitado. Lo vamos a encontrar más adelante. Por eso aquí debemos hacer una buena aplicación para poder desarrollar el tema que se viene. Y la aplicación que iría aquí, hermanos queridos, es que voy a hacer una pregunta, una aplicación para nuestro tiempo. Para usted, mi querido amigo, mi querido hermano de la iglesia, ¿quién es Jesús para usted? ¿Ok? Esa sería la aplicación, una sola pregunta, porque estamos desarrollando un tema expositivo, ¿sí? Para Nicodemo es un rabí, es un maestro de parte de Dios, pero para usted, ¿quién es el Señor Jesucristo? Ok, lo dejamos hasta ahí para seguir desarrollando el tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hermanito Sergio, le escuchamos. Minuto. ¿Sí me escucha? Sí, El Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. muy bien, es una buena respuesta, pero como estamos enseñando el texto bíblico, solamente le dejamos en una pregunta. Mi aplicación para la gente sería, ¿quién es para usted? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Sí? Obviamente, abajo vamos a tener respuestas, pero tenemos que tener paciencia. Usted ha decidido ser un maestro de la iglesia, entonces yo tengo que avanzar con el texto de acuerdo al texto mismo que me está dando los parámetros. Nicodemo tiene un concepto de Jesús, pero nosotros, ¿qué concepto tenemos de Jesús? Lo dejamos en una interrogante, porque más abajo obviamente vamos a tener respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yo les dije la otra clase anterior, no tiene que irse al final.
No se vaya al final porque va a arruinar su tema bíblico. Deje las incógnitas, deje los detalles, em, para que al final la gente razone y diga, ah, ok, Jesús, el Mesías, el Cristo, el resucitado, el Salvador del mundo. Ok, sí lo vamos a decir, pero al final. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mm, Por favor, no cometa el error de soltar todas las respuestas al principio. Se va a arruinar su propio tema. Ok, Va a disculpar. no, mi hermanito, estamos aprendiendo nomás, pero está muy bien su comentario, está muy buena la respuesta. Solamente que les estamos dando parámetros para que les salga excelente su tema bíblico. Excelente. Versículo 3. Ah, ok. Yo les voy a hacer una pregunta y espero que miren el detalle. Y es que en el versículo 3 empieza con respondió. ¿Por qué es importante esta palabra respondió? ¿Por qué sería muy importante esta palabra? Yo, hermano, ¿Ok? yo entiendo, ¿puedo? Sí, por favor. Bueno, yo lo entiendo como de respondió, es como darle un realce a lo que Jesús dijo en este caso. ¿Ok? ¿Alguien más? Miren, hermanitos queridos, me hace falta siempre tiempo, pero voy a avanzar un poquito más rápido. Respondió significa que hubo una pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Era para aclarar la duda de Nicodemo o para, más que nada, resaltar la pregunta que Nicodemo le decía, hermano. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, hermano. ¿Ok? Pero ¿dónde está la pregunta? ¿Por qué Hermanita, nadie puede hacer estas señales pero eso no que es tú una haces? pregunta. No hay signos de pregunta. Hermanito Ernesto, le escuchamos. Pues leyendo el versículo, si Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, posiblemente está preguntando cómo uno puede entrar al reino de Dios. Muy bien, muy bien. Es la respuesta a cómo entro en el reino de Dios. Muy bien. Pero ¿dónde está la pregunta? Miren, hermanitos ¿Es queridos, en el versículo 4, hermano? mándeme, dígame. ¿Es en el versículo 4? No, tiene que ser en el versículo 1 o en el versículo 2. Y la respuesta es que no está ahí la pregunta. ¿Sabe dónde está la pregunta? En el corazón de Nicodemo, Mm. en la mente de Nicodemo. Ahí está la pregunta, hermanos queridos. ¡Qué increíble! Jesucristo sabía la pregunta y la inquietud de Nicodemo sin que Nicodemo pregunte. ¿Se dio cuenta cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán sabio Jesucristo sabía la inquietud tremenda que tenía Nicodemo en su corazón? Y Nicodemo no necesitaba decir la pregunta porque Jesucristo ya la sabía. ¿Se dio cuenta? Esto es maravilloso porque describe la naturaleza del Señor Jesucristo. Jesucristo lo sabe todo. Jesucristo lo conoce todo. Y él responde a la pregunta, como lo dijo Ernie, como lo dijo Ernie. Nicodemo tenía esta pregunta en su corazón. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Cómo hago para entrar en el reino de Dios? Y aquí puedo inferir algunas cosas, hermanos queridos. Hay personas, hermanos, hay personas que
tienen inquietudes acerca del reino de Dios, aún siendo maestros, aún siendo religiosos. Y Jesús conoce y da respuesta a todo religioso. Él da respuesta a estas preguntas. Hermanita Lucy, le escuchamos. Gracias, hermano. Desde hace rato quería comentar respecto a las señales que dice en el verso 23 que mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y después de ahí dice que en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Excelente. ¿Qué texto utilizó, hermanita? Es la nueva versión internacional, es el capítulo 2, el verso 23 al 25. Ok, pueden anotar ese texto bíblico para explicar lo que está sucediendo en el versículo 3. Excelente, hermanito Camacho, le escuchamos. Sí, era respecto a la pregunta. El verso 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la pregunta de Nicodemo sería, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Sí, No cómo puedo entrar, es cómo puedo verlo primero. por supuesto. Ujú. Yo creo que puede ser entrar, pero Jesucristo está desarrollando la fe de Nicodemo. Siempre el Señor Jesucristo acostumbraba a desarrollar la fe de ellos. Y es muy interesante analizar que en el versículo 3 ver el reino y en el versículo 5 entrar en el reino. Entonces Jesús le está acercando a una fe, a Nicodemo, y obviamente empieza y utiliza las palabras adecuadas. Y lo que podemos ya desarrollar en el versículo 3 es que para poder entrar, para poder ver el reino, se necesita nacer de nuevo. Y desde aquí vamos a empezar a entender qué significa nacer de nuevo, que sería la pregunta. ¿Qué necesitan las personas para nacer de nuevo? Víctor Heredia, le escuchamos. Sí, hermano, muchas gracias. Como ya se comentó de que sí tenía pregunta Nicodemo, nada más no lo quiso hacer. Yo considero que sí, él mismo sabe que tiene esa duda, nada más que lo hizo con otras palabras, porque dice, porque nadie puede hacer estas señales, entonces me está dando a ese punto de que no solo, creo que no solo ve el reino de Dios, sino que tendría más dudas, solamente que lo hizo de otra forma. Bueno, ¿por qué? Bueno, podría decir de que sabía de que él es un maestro, por lo tanto tiene conocimiento y lo que le va a contestar Jesús, oye, pero tú eres maestro y me vienes a preguntar eso. Creo que es por esta razón habló con otras palabras, de acuerdo a la duda que tiene. Muy bien, muy bien. Sí, tiene muchas inquietudes y el Señor va a responder a esas inquietudes, obviamente. Sí. Y hacen bien en los hermanos que comentaron en pensar que sus inquietudes tienen que ver con el reino de Dios. La inquietud de Nicodemo tiene que ver con el reino de Dios. Y Jesucristo le dice que para ver el reino tiene que nacer de nuevo. La pregunta que vamos a desarrollar en este momento es ¿qué significa nacer de nuevo? Ok, versículo 4, por motivos de tiempo voy a hacer yo mismo la pregunta. ¿Qué entiende Nicodemo acerca de nacer de nuevo? ¿Qué entiende? Les escucho, alce la mano, por favor. Hermanito Germán. Entenderá que se refiere a algo físico y no espiritual. Muy bien. Hermano Edwin. Sí, así como dijo el hermano Germán, él está entendiendo de un nacimiento natural, Muy bien. porque él dice, ¿cómo puede entrar uno de nuevo en el vientre de mamá? Ok. Es muy interesante. Es muy interesante que este judío, maestro de Israel, principal, al escuchar nacer de nuevo,
su mente se traslade a pensar en algo físico. De hecho, él plantea dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver cómo nazco si soy viejo. ¿Cómo por segunda vez entro en el vientre de mi madre y nazco? Jesús tiene mucha paciencia, muchísima paciencia. Y él va a responder en el versículo 5 a esta pregunta. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Es físico, tiene que ver con un nacimiento físico. Y Jesús responde lo siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, el Señor Jesucristo va a explicar de una manera más detallada el nuevo nacimiento. ¿Cuál es esa forma de explicar el nuevo nacimiento? Versículo 5. Yorman. Lo dice o lo describe Jesús eh, de agua y espíritu, del espíritu. Es un nacimiento de agua y del espíritu. Muy bien. Entonces, Jesús describe el nuevo nacimiento como algo que se hace mediante el agua. Obviamente tiene que ver con el bautismo. Obviamente tiene que ver con el bautismo, porque el nuevo nacimiento tiene que ver con el agua, pero también tiene que ver con el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús responde, es algo que se hace mediante el agua y mediante el espíritu. Y si tú no haces eso, Nicodemo, si tú no haces eso, no puedes entrar en el reino de Dios. Más abajo, versículo 6, hermanitos queridos, para que sigan haciendo sus anotaciones. Versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo en el versículo 6? Separando lo que es de carne y del espíritu. Está explicando la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre? Está corrigiendo la idea. ¿Cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre? Está corrigiendo la idea y le está explicando, versículo 6, que lo que se es nacido de carne, carne es decir, si tú naciste de mamá, eso es físico, eso es carnal. No estoy hablando de eso. Versículo 6, estoy hablando el nacimiento de espíritu. El nacer de espíritu es espíritu. Lo que te estoy diciendo, Nicodemo, es espiritual, no es material, no es carnal, no tiene que ver con la carne, tiene que ver con el espíritu. Hermanito Sergio, le escuchamos. Primero Sergio. Oh, no, ya me respondió lo que tenía una idea acerca del 6. Ok, Y también estaba pensando acerca de, ya ellos ya habían sabido de Juan el Bautista, que les había mencionado algo similar acerca del bautismo y acerca de que alguien venía, ¿verdad?, bautizando no con agua, sino con espíritu. muy bien. Hay un contexto del bautismo y ya sabían que la gente estaba arrepintiéndose y esperaba el reino de Dios. Obviamente, Nicodemo probablemente escuchó las predicaciones de Juan el Bautista, que el reino de Dios se ha acercado y debían arrepentirse y creer en el que ha de venir. Muy bien, hermanito Sergio, muy bien. Hermanito Camacho. Sí, bueno, probablemente se refiera el nacimiento del agua, yo creo que lo entendía bien y creo que todos lo entendemos igual. Pero el nacer del espíritu implicaría que es algo que viene de Dios.
lo que cada uno de nosotros recibe cuando es bautizado, dice, recibe el don del Espíritu Santo. Pero en aquel entonces, yo creo que, o yo pienso que Nicodemo eh, veía, pero no entendía, veía los nacimientos, pero no entendía, o sea, veía que la gente se bautizaba, pero no entendía por qué o para qué. Y Muy, más adelante yo creo que va a encontrar la respuesta claramente y ya por eso más adelante lo encontramos como un discípulo del Señor. Quiere entender bien las cosas. ¿Sí? excelente. Muy buen comentario, hermanito Camacho. Como siempre, muy bien. Entonces tenemos espíritu aquí y espíritu acá, con mayúscula. Obviamente, esta traducción lo están interpretando así, no con minúscula, sino con mayúscula por el contexto del versículo 6. Recuerden que en el Antiguo Testamento a Dios se lo describía como el Espíritu, desde el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este concepto de espíritu es muy importante para que Nicodemo entienda que esto lo hace Dios. Nosotros podemos inducir que es el Espíritu Santo porque ya tenemos una, una religión de por sí, una creencia en el Espíritu Santo, pero Nicodemo, él creía que Jehová es uno solo, ¿sí? Jehová es uno solo y, y él creía, cuando le hablaba a Jesús de espíritu, el Espíritu de Dios. Es algo espiritual, es algo que viene de parte de Dios. ¿Sí? Este nuevo nacimiento. Versículo 7. Avancemos, hermanitos, para alcanzar. Tengo solamente media hora. Espero me escuchen porque aquí en Ibarra está lloviendo un poquito fuerte. Versículo 7. ¿Cómo estaba Nicodemo? ¿Cómo estaba Nicodemo? Maravillado, hermano. Estaba maravillado. Nicodemo podríamos decir que estaba boquiabierto con todo lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Estaba boquiabierto. Podemos imaginarnos la cara de Nicodemo, podemos imaginarnos la cara. Y Jesús le dice, no te maravilles que te dije, que es necesario nacer de nuevo. No dice importante, sino dice necesario. Significa que es un requisito nacer de nuevo. No es algo opcional, hermanos queridos. Es algo que toda persona necesita hacer para entrar en el reino de los cielos. Y aquí puede entrar una aplicación, hermanos, para la gente. Toda persona hoy en día, así como necesitaba Nicodemo nacer de nuevo, hoy en día toda persona necesita nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios. Aquí iría una aplicación. Hermanita Lucy, le escuchamos. Díganme. Y hermano, y la Reina Valera dice, os es necesario. Si comparamos alguna otra versión, por ejemplo, la nueva versión internacional, ahí dice, ahí ya se me perdió. Quiero ver el pronombre que usa, porque me parece importante, probablemente sea importante recalcar que está dirigiéndose a él en la segunda persona. O sea, le está hablando directamente, le está diciendo, a ti, Nicodemo, te es necesario entrar. Eso es lo que dice en el idioma original, según lo que dice el Logos Kalogos, Ok. que está usando el pronombre de la segunda persona Sí, singular. exactamente, y aquí en la versión NBI dice tienen que nacer de nuevo. En la versión Dios habla hoy, todos tienen que nacer de nuevo, todos. En la versión Jerusalén, ¿sí? Tenéis que nacer de nuevo. Es interesante la tercera persona que utiliza, ¿no? Todos tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo.
involucrando no solo a Nicodemo, sino a las demás personas. Muy bien, buena observación, hermanita. No lo había considerado, así que muy bien. Versículo 8. Lo que dice en el versículo 8, mis hermanos queridos, versículo 8, ¿qué sería? El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Qué está haciendo Jesucristo en el versículo 8, hermano Edwin? Una comparación, una analogía, Muy bien, ¿para qué? para que él pueda entender, para que él pueda entender lo espiritual, porque el viento no lo puede ver. Muy bien. Jesucristo está utilizando una ilustración para explicar el nacimiento espiritual o qué significa ser nacido del Espíritu. Porque esa era la duda de Nicodemo, ahora que está conversando con Jesús. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Otra vez, Jesucristo entiende su corazón y le va a explicar. Y le dice, mira, Nicodemo, mira el viento, ¿sí? Sopla de donde quiere, le escuchas, oye su sonido, pero no se sabe de dónde viene, ni tampoco a dónde va. De esa forma, de esa forma, así como el viento, así es todo aquel que es nacido de espíritu. Es un nacimiento espiritual, es algo que no miras, pero puedes sentir. Le está explicando eh, lo espiritual, hermanos. Muy bien. Versículo 9. Tenemos solamente media horita, hermanitos. Quiero avanzar. Versículo 9. ¿Qué hace Nicodemo? ¿Qué hace Nicodemo? Otra pregunta. Otra vez otra pregunta. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús, no entiendo. ¿Cómo puede hacerse eso? Dice Nicodemo. Y Jesucristo va a hablar con Nicodemo y ahora Jesús quiere algo de Nicodemo muy específico. Versículo 10, Jesús le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Pregunta, ¿por qué Jesucristo está hablando en plural? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son nosotros en el versículo 10 y 11? Bueno, en el versículo 11, ¿quiénes son nosotros? Hermano Camacho. Probablemente se refiera a él y a Nicodemo y a todos los que enseñaban. Bueno, ¿alguien más? ¿Quiénes son nosotros ahí? Séfora, le escuchamos. Probablemente eran los apóstoles. Probablemente los apóstoles, una probabilidad, otra probabilidad. ¿Alguien más? Probablemente está hablando de la deidad. Muy bien, qué buena probabilidad. Los apóstoles, la deidad. Hermana Hermano, Andrea. Probablemente estaba hablando de, bueno, de todos los judíos porque sabían las leyes. Ya, Y estaba Jesús, bueno, Jesús todavía no estaba muerto, entonces estaba también dentro de ellos, siendo judío. a ver, mire, voy a leer de nuevo. ¿Ya? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís, hablando de los judíos, ustedes no reciben Mm, nuestro testimonio. claro, de la deidad, posiblemente de la deidad. Ustedes plantearon dos posibilidades. Una, la deidad, que sería el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Otra gran posibilidad es la de los apóstoles, pero se descarta porque recién son discípulos. Pero hay otra posibilidad.
Otra posibilidad también puede ser. ¿Cuál puede ser? Sergio, le escuchamos. Los creyentes creyendo ver todas las señales. Ok. ¿Verdad? Hay otra posibilidad, hermanitos. Juan el Bautista, Jesucristo. Juan el Bautista y Jesucristo. Porque Juan el Bautista fue y predicó y daba testimonio. Jesús también daba testimonio. Probablemente sea Juan el Bautista y Jesús, probablemente sea la deidad, y usted va a encontrar en el libro de Juan eh, que daban testimonio y finalmente la escritura dio testimonio. El mismo Juan dio testimonio, pero en el contexto podemos entender que fue Juan el Bautista, eh, Jesús, quien dio testimonio. Cosas espirituales, cosas que sabían ellos, porque miraron, versículo 11, miraron y testificaron. Pero, hermanos queridos, versículo 11, los judíos no recibían el testimonio de ellos. Versículo 12, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cuál era el problema de los judíos? La falta de fe, hermanos queridos. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales, las cosas del cielo? Entonces, obviamente, ¿cómo puede hacerse esto? Tiene que ver con el testimonio del Señor Jesucristo. Tiene que ver con el testimonio de Juan el Bautista. Tiene que ver con lo que ellos estaban hablando y enseñando, hermanos queridos. Pero lamentablemente, los judíos no creían. Los judíos, como lo dice en el capítulo 1, a los suyos vino y no lo recibieron. No recibieron el testimonio, no recibieron al Mesías que vino, hermanos queridos. Y por eso la pregunta del versículo 10, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo está siendo exhortado por nuestro Señor Jesucristo a abrir su corazón y aceptar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio revelado por nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante eso, hermanos queridos. Es muy importante eso. Ahora bien, ¿se dio cuenta lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está abriéndole la mente a Nicodemo a entender las cosas espirituales. No se puede entender las cosas espirituales si no creen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No se puede entender las cosas espirituales si no se cree en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Amén o más o menos? Jesucristo está abriendo la mente espiritual de Nicodemo. ¿Se dio cuenta? Está abriendo la mente espiritual de Nicodemo. Nos quedan 20 minutos. Ok. Mire lo que pasa en el versículo 13. Ok, aquí se viene algo buenísimo, hermanos. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto, hermanos queridos, es parte de la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, tienes que creer el testimonio que nosotros hemos visto y estamos hablando. Este testimonio tiene que ver con el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 13. Mire lo que le va a decir. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora bien, hermanos queridos, Jesús está explicando
¿cómo se logra el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento se logra creyendo en el Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Que el Hijo del Hombre subió al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿en qué debe creer Nicodemo, hermanos queridos? ¿Qué debe creer Nicodemo? En la vida eterna. Cristo como el Hijo de Dios. ¿No dice Hijo de Dios ahí el texto? Hijo del No hombre. lo dice. Hijo del hombre sería. Ok, hermanita Lucy. Sí, en el Hijo del Hombre, como dice ahí. Hermanita Vicky. En la resurrección de Jesús. Bueno, mire el versículo 13. Nicodemo debe creer que el Hijo del Hombre descendió del cielo, que el Hijo del Hombre subió al cielo. Pero mire lo que vamos a encontrar aquí en el versículo 13 al final, que el Hijo del Hombre está en el cielo. Y esto es maravilloso. Y esto es increíble. Nicodemo, entiende esto. Del cielo descendió lo que ahora estás mirando, el Hijo del Hombre. Y te digo algo, Nicodemo. ¿Entiende Nicodemo esto? El Hijo del Hombre, ahorita mismo, está frente a ti, pero al mismo tiempo está en el cielo. Qué increíble. Nicodemo está abriendo su mente espiritual ahora. Nicodemo está mirando a Jesucristo. Bueno, técnicamente está mirando al Hijo del Hombre, que descendió del cielo, pero al mismo tiempo está en el cielo. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Jesucristo es omnipresente. Está hablando con Nicodemo, pero al mismo tiempo está en el cielo. Qué increíble. ¿Se dio cuenta? Esto es maravilloso. Esto es muy maravilloso. Mis aplicaciones aquí, cuando tenemos textos como estos, hermanos queridos, mis aplicaciones serían preguntas. ¿Usted cree que Jesucristo, usted cree que el Hijo del Hombre está también en el cielo? Son preguntas. Estoy desarrollando una enseñanza, pero puedo hacer preguntas. ¿Usted cree esto? A ver, hermanito Daniel Márquez, le escuchamos. ¿Qué tal, hermano? Bueno, llegué un poquito tarde, no escuché la primera parte del versículo, pero veo ahí que cuando Nicodemo habla con Jesucristo le dice que nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él, como lo creían con los profetas, o sea, como una ayuda, una asistencia, ¿verdad?, de Dios sobre todo lo que hacía. Y lo que ya le está haciendo la referencia a Cristo, va a decirle, no, no está conmigo, yo soy Dios mismo, pues ya no solamente le dice, sí soy maestro, sí soy rabí, sí soy todo lo que dices, pero te aclaro que soy Dios mismo. Muy bien, muy bien. Excelente comentario, hermano Márquez. Excelente, hermano Manuel Santa Cruz, le escuchamos. Otra pregunta que se podría hacer en nuestro tiempo es si nosotros creemos que Jesucristo está en el cielo y al mismo tiempo está entre nosotros. Amén. Muy bien, hermanito. Muy bien. Eh, Permítame, voy a bajar las manos. Muy bien. Excelente, excelente. Me gustó mucho lo del hermanito Márquez.
Nicodemo al principio decía, Dios está contigo. Dios está contigo por las señales que haces. Ahora Nicodemo debe entender que Él es el Dios, por eso hace esas señales. Él es todopoderoso, por eso puede hacer las señales. Excelente, hermanito. Luego en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ok, lo que tenemos que hacer ahorita es un trabajo de investigación. No lo vamos a hacer en este momento por motivos de tiempo. Y es la historia de la serpiente en el desierto. Obviamente tenemos que irnos al libro de Números. No tengo aquí la referencia, no me aparece aquí, pero es necesario irse al libro de Números. Creo que el hermano Edwin tiene la cita exacta. Número capítulo 21:9. 21:9. 21, 29, 21:9. 21, 9. Número 21, sí. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de la serpiente en el desierto. El pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y las serpientes les estaban picando. Er- eran, estaban siendo mordidos por las serpientes. Por eso, ¿se acuerdan que hablábamos en Deuteronomio capítulo, capítulo 8, verdad? Deuteronomio 8. 8 decía serpientes ardientes. Eh, en el desierto espantoso, caminaban y las serpientes les picaban. Entonces Moisés pidió al Señor y el Señor le ordenó levantar una serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que al mirar la serpiente, ellos pusiesen su confianza en Dios y ese veneno mm, no iba a ser letal para ellos, es decir, iban a ser librados de la muerte. Entonces se levantó una serpiente para mirar la serpiente, confiar en Dios y vivir. En ese contexto, versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este hombre, este Hijo de Hombre que está conversando contigo, Nicodemo, este Hijo de Hombre que descendió del cielo, este Hijo de Hombre que está en el cielo al mismo tiempo, es necesario que sea levantado. ¿Para qué? Para poner la confianza en el Hijo del Hombre y no morir. Eso le está explicando Jesús a Nicodemo y lo explica claramente en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora podemos explicar, versículo 14, que cuando se levantó la serpiente en el desierto, la gente no moría físicamente. Pero cuando el Hijo del Hombre es levantado y cualquier persona que cree en Jesucristo no va a perderse, va a tener vida eterna, va a tener vida eterna. ¿Cómo puede hacerse esto? Dijo Nicodemo en el versículo 9, pues creyendo en el Hijo del Hombre, creyendo en el Hijo del Hombre que está en el cielo, creyendo que descendió, que subió, creyendo que descendió, creyendo en Él, poniendo su confianza en Él. Y el que cree en Él, Nicodemo, el que cree en Él no va a perderse, va a tener vida eterna. Esta es la última vez que habla Nicodemo, hermanos queridos. Versículo 9. Es la última vez que habló Nicodemo con su pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Lo demás lo habló nuestro Señor Jesucristo. Lo demás. Es una respuesta muy completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo es que el nuevo nacimiento hace que nazcamos de espíritu? Bueno, así, creyendo en Jesucristo.
Y aquí en el versículo 16, el famoso versículo 16, da más respuestas a la pregunta de cómo puede hacerse eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, y aquí aparece otro aspecto del Señor Jesucristo, no solamente el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Para que lo anoten, en Juan capítulo 5 encontramos que al ser hijo de Dios, un judío entendía que el ser hijo de Dios significaba ser igual a Dios. En Juan capítulo 5, en el contexto de Juan capítulo 5. Entonces Dios ama al mundo y da a su Hijo unigénito. ¿Y para qué lo da? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nicodemo, al entrar en el reino de Dios tienes vida eterna. Nicodemo, cuando crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. No vas a perderte, Nicodemo. ¿Se dio cuenta? Aquí puede entrar aplicaciones, mis hermanitos queridos. Aquí pueden entrar aplicaciones. Le invito, esta sería la aplicación. Le invito a creer en Jesucristo, que descendió del cielo. Le invito a creer en Jesucristo, hombre, que nació de María, que nació de mamá. Le invito a creer en el Hijo del Hombre, que estaba hablando con Nicodemo, pero al mismo tiempo estaba en el cielo. Le invito a creer en Jesucristo, que fue levantado para que creamos, para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna. Le invito a creer en el Señor Jesucristo. Le invito a creer en el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podría entrar una aplicación, mis amados hermanos. Amén. Ok. Versículo 17. Tengo que hacer lo imposible, avanzar 5 versículos en 10 minutos. Ok. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nicodemo, el propósito de que Dios envió a su Hijo no fue para, no fue para condenar. El propósito de que Dios envió a su Hijo del cielo, que descendió del cielo, fue para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de que el Hijo de Dios descendió del cielo y se hizo hombre. Ese es el propósito, Nicodemo. Salvar al mundo. Versículo 18. Otra vez, el que en él cree no es condenado. Nicodemo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, tiene que ver con creer en Jesucristo. Y si tú crees en Jesucristo, no vas a ser condenado. No puedes ser condenado. Pero, esto es muy importante, hermanitos, cuando ustedes encuentren pero, es el contraste. También cuando encuentren más sin tilde, es un pero también. En la Reina Valera, cuando ustedes encuentren más sin tilde, es un pero. También se puede traducir pero. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué pueden darse cuenta aquí, hermanos queridos, con esta frase, ya ha sido condenado? Si una persona no cree en el Hijo del Hombre, si una persona no cree que descendió el Hijo del Hombre, que fue enviado el Hijo de Dios para salvar al mundo, si una persona no tiene fe en esto, ya es condenada. ¿Por qué razón?
porque no ha creído en el nombre, que significa autoridad, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Eso qué significa? Que muchas personas, voy a hacer una aplicación, hermanos, que muchas personas se están yendo al infierno no por fornicarios, no por adúlteros, no por homosexuales, no por drogadictos. Mucha gente se está yendo al infierno por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mucha gente está condenándose porque no ha creído. Lamentablemente, hoy en día mucha gente no cree en Jesucristo. Y lamentablemente mucha gente, por su falta de fe en el Hijo de Dios, va a ser condenada. Versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué la gente se va a condenar? Por esto, que la luz vino al mundo. La luz es Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la pregunta es, ¿qué es tinieblas en el texto bíblico? El no creer. ¿Ok? ¿Qué más es las tinieblas? Los Las pecados. mentiras, los pecados. ¿Qué más es las tinieblas? Ernesto, Falta de Dios. ¿ya? ¿Qué más es las tinieblas? Puede ser el enemigo, el diablo. Miren, mis hermanitos, este mundo estaba en tinieblas y la presencia de Jesús es la luz. Las tinieblas es lo contrario a la luz. Las tinieblas es la ausencia de Jesús aquí en la tierra. Eso es las tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de la luz, la ausencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gente aborrece la luz, porque le gusta vivir sin Jesús, porque le gusta vivir sin la luz. Y vivir sin la luz es practicar obras malas, lo dice el versículo 19. Por eso el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La presencia de Jesús hace que la gente deje sus malas obras. La presencia de Jesús hace que nosotros no vivamos en las tinieblas. Pero la ausencia de Jesús hace que el ser humano viva en tinieblas y viva haciendo malas obras. ¿Por qué mucha gente hoy en día no quiere saber nada de Jesús? Porque le gusta vivir en tinieblas, porque le gusta practicar sus malas obras, porque no quiere que se le reprenda su vida, su forma de vivir, sus malas obras. 21, para terminar. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, practicar la verdad, ¿qué sería, hermanos queridos? Mi hermanita Natalia, le escuchamos. Sería creer en Jesús, Muy que bien, es unigénito de Dios, que muy, está en el cielo y su omnipresencia. muy bien. ¿Qué más? Está muy bien, estaba yendo excelente. Continúe, continúe. También había puesto que creer que nació siendo carne, o sea, que nació de una mujer Muy y que bien, sin embargo tenía esa divinidad, muy que bien, tenía esa presencia de Dios en su vida, que nunca pecó muy y bien, que pues fue dado al mundo para salvarnos de nuestros pecados, que Dios lo entregó al mundo, pues digamos que en sacrificio, para salvarnos a nosotros y poder tener ese acceso a una eternidad a su lado. muy bien. Y el que practica la verdad, dice el texto, el versículo 21, que va a obedecer a Dios. Sus obras van a ser hechas en Dios. Va a obedecer todo lo que Dios le diga.
va a hacer todo lo que el Señor le diga. Hermano, hermanita Edith Choc. Sí, hermano, sí, eso iba a decir que probablemente es practicar los mandamientos de Dios, los Muy bien, mandamientos de Cristo. excelente. Muy bien. Terminamos. Terminamos. Disculpen que al final aceleré un poco el paso, hermanitos queridos, pero si no aceleraba no terminábamos. ¿Qué le pareció estudiar el pasaje completo de Juan capítulo 3? ¿Les gustó? Sí. Esto Amén, de, hermano. esto de estudiar la palabra de Dios, Excelente. hermanitos queridos, necesita mucho tiempo. Obviamente nos cansamos porque somos seres humanos, porque trabajamos todo el día y ahorita estamos dando tiempo extra, obviamente, pero eso no le quita lo divertido de estudiar la palabra de Dios, de hacer preguntas y contestarlas a la luz de la palabra. Se dio cuenta que si uno hace preguntas al texto, el texto mismo va a responder y nos va a dar mucha información. De eso se trata. Ahora, usted tiene las anotaciones. Su trabajo ahora es elaborar un bosquejo. Entonces ya recibirán ustedes otro diplomado, otras clases de cómo realizar un bosquejo, que es otro trabajo. Entonces probablemente usted necesite invertir en un exégesis, en una hermenéutica de este texto bíblico, haciendo sus anotaciones unas 8 o 10 horas, un trabajo personal, y luego de eso tiene que invertir otras 4 horas haciendo un bosquejo para poder enseñar la palabra de Dios. ¿Se dio cuenta? Eh, Necesitamos invertir mucho tiempo en estudiar la palabra de Dios para poder presentar buenos estudios a los hermanos de la iglesia. ¿Qué estamos aprendiendo en esta metodología, mis hermanos queridos? Estamos aprendiendo que necesitamos invertir tiempo en la preparación bíblica. Acuérdese de la primera clase. Esdras hizo algunas cosas para poder enseñar. Número 1, Esdras preparó su corazón. Número 2, inquirió la ley de Dios. Inquirió. Inquirió. Luego, número 3, guardó. Número 4, ahora sí, Enseñó. palabra de Dios. Siempre tenemos que hacer ese trabajo, hermanitos queridos. Siempre. Si estamos aprendiendo este diplomado, quiero que lleve eso en su corazón. Para poder enseñar, hermanitos queridos, debemos invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Eso debemos hacer. ¿Ok? ¿Algún comentario de lo que ha estado aprendiendo mi hermanito Camacho? Dígame. Bueno, creo que hay muchas cosas que aprender, pero creo que ponernos en el tiempo en que se dijeron las cosas, cómo se dijeron, para qué se dijeron y todo esto, y leer bien el texto, yo creo que es una de las cosas muy importantes que muchas de las veces he oído predicadores que pues hablan y inclusive yo mismo he puesto versos ahí que sin leer contexto, nomás por lo que dice el verso, nos guiamos en eso y creo que es un error garrafal. Ahora lo entiendo esto. Muy bien. Gracias, hermanitos. Por motivo de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a dar paso a mi hermanito Cristian